toda esa noticia. ¿Sí? Sí. ¿Qué No se la imagina. Antes de las 7. Perfecto. Antes de las 7 son las 6:31 de la mañana. Ya le faltan voy a 29. contar porque... Y tiene que ver con el abogado de ese señor que cometió el feminicidio. O sea, hay que tener plata en este país para uno salvarse de todo. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. permítame, porque eso no le pasó a un pastor que puede tener toda la plata del mundo, pero cuando hay también buenos abogados del otro lado, Sí, señor. buscando que se haga justicia, pueden pasar cosas como estas. Doctor Gustavo Rodríguez, bienvenido, abogado, buenos días. Café, muy buen día para ti, tu mesa de trabajo y todos los oyentes que en esta hora te sintonizan. Claro, abogado, pónganos en contexto, por favor, a todos nuestros gentiles oyentes del Radar Informativo, ese aumento a 19 años de prisión por parte de un fallo que se dio a un pastor de una iglesia cristiana en la capital del Valle del Cauca. Sí, Cafefo, pues tú ya habías hecho una nota acerca del tema de la condena del señor Alexander Alzate Pulgarín, quien era el líder de una iglesia cristiana ubicada en la ciudad de Cali, la iglesia cristiana Osana, que está ubicada allí en la calle 52 Norte, enseguida de Los Manjares. La condena inicial había sido por los delitos de actos sexuales abusivos, quiere decir esto que lo realizó sobre una niña de menor de 14 años en concurso, con el delito de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Esta condena inicial por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de la ciudad de Cali había sido a la pena de 8 años de prisión. Esta pena pues pareció a varios intervinientes en el proceso, como son apoderados de víctimas, a la Fiscalía y a la Procuraduría, que no correspondía a la gravedad de los hechos cometidos por el señor Alexander Alzate, y así es que se suscita esta reciente decisión por parte del Tribunal Superior en la Sala Penal. Perfecto. ¿Quedó entonces a cuánto tiempo? El tribunal consideró que en efecto la pena no era la adecuada para la gravedad de los hechos cometidos por el señor Alexander Alzate en su condición de líder espiritual de la iglesia cristiana Osana, y colocó como pena justa y adecuada, proporcional al hecho y a los hechos, porque fueron pluralidad a lo largo de los años. A la pena de 19 años de prisión fue condenado el señor Alexander Alzate Pulgarín. En el caso de la persona con que no tenía, estaba ¿cómo es que usted dijo? En incapacidad de resistir, ¿no? De resistir. Bueno, ¿cómo fue el asunto? O sea, ¿cómo hizo él entonces ahí, según lo que la investigación y todo lo que dijo la justicia? Bueno, Café, la Fiscalía investigó arduamente el tema y los hechos que se suscitaron, y aperado de distintos conceptos de especialistas, psicólogos adscritos a la Fiscalía, psicólogos particulares, se llegó a la conclusión, y esto es lo interesante del fallo, por una parte pues que se da justicia para unas víctimas que generalmente no son escuchadas, y se generó justicia con una sentencia ejemplarizante, un mensaje a todos aquellos líderes espirituales que, aprovechando de su condición de líderes, quieren sacar provecho y llegar inclusive a cometer actos sexuales. Y por otra parte, la novedad en el campo del derecho, porque no existía un fallo que contemplara cómo se podría colocar en incapacidad de resistir a un miembro de un grupo religioso, y este fallo lo contempla en la medida de que el líder espiritual, en este caso el señor Alexander Alzate Pulgarín, utilizando el adoctrinamiento paulatino a través del tiempo, logró colocar en incapacidad de resistir a una joven, es decir, que lo que él señalara para hacerlo hacía, doblegada su voluntad con este sistema de manipulación o brainwash, lavado de cerebro. Esto se logró establecer por parte de psicólogos especialistas, psicólogos forenses, que determinaron que en este caso
abusó por más de una década sexualmente. Total que aún siendo mayor de edad estaba doblegada a su voluntad a los quereres de este hombre que se llamaba hombre de Dios, pero más bien sería hombre del diablo. Terrible, Cafefo, es que, estoy aterrado, que esto es... más de 10 años en esto. Doctor, yo sí le quiero preguntar, porque es que en Colombia generalmente ese tipo de cosas, y en algunos países latinos también, que ocurren con frecuencia, diría yo, porque son comunes, las tapan, las maquillan o las manejan de una forma en que ese líder espiritual que usted llama, que finalmente es un depravado, pues finalmente queda como los dioses, queda bien. No, esto hay que denunciarlo. Queda siendo inocente, por decir así. Exactamente, no, esto hay que denunciarlo. Yo sí quería preguntarle si hay algo o algún tipo de investigación que se esté haciendo no solamente en esta ciudad o en el país contra ese tipo de agresores, contra ese tipo de personas, que creería yo, este no es el primer caso y tiene que haber muchos más. Desde luego, te quiero contar, pues para efecto de llevar adelante este proceso, de manera personal efectué un estudio de casos acontecidos en distintas latitudes y en nuestro país, Colombia. Son supremamente abundantes los casos en que líderes espirituales abusan sexualmente y de muchas otras maneras de sus fieles, y este abuso genera la comisión de delitos. Interesante en este caso es que se logró establecer, no en un tribunal eclesiástico, no en un concepto psicológico solamente, sino que se logró establecer en un estrado judicial ante unos altos jueces, como son los honorables magistrados de nuestro Tribunal Superior, de su sala penal. Se logró establecer que estos actos, más allá de una falta moral, constituían unos delitos graves y que deberían ser sancionados con las penas contempladas en nuestra ley. Pienso yo que en este caso se hizo justicia, y que sirva esto de precedente para los líderes espirituales, que ya tengo noticias, quiero decirles, de varios en la ciudad de Cali que están incurriendo en el mismo tipo de situaciones, y la idea es que vayan a la justicia y respondan, porque estos falsos hombres de Dios tienen que ser expuestos y mostrados como lo que son, unos engañadores, unos aprovechadores de la confianza que depositan los fieles, y en este caso estas jóvenes y niñas a quienes debemos el mayor de los cuidados, la mayor de las consideraciones. Claro, doctor, solo esos dos casos fueron denunciados. Abusadores de la fe, Cafefo. Claro, el monstruo sí. de las iglesias. Exacto, sí, un monstruo, un Tal diablo cual, metido así. en un recinto sagrado de Dios. Yo le iba a preguntar a usted, ¿solo esos dos casos se dieron? O sea, el de la niña menor de 14 años en las denuncias, ¿o hubo más denuncias contra este personaje? En el caso del señor Alexander Alzate, y como en la labor investigativa que se desarrolló, se encontraron más de 12 víctimas. Pero de esas 12, 5 tuvieron la valentía de acudir y de presentar sus historias frente a la justicia, frente a la fiscalía. Debe ser terrible, ¿no? Tenerse una niña de estas que someter al escarnio prácticamente ante un juez, ante un fiscal, ante el abogado, por supuesto, y ante el tipo que está ahí, y tener que contar la historia cuando el tipo es un, perdónenme la palabra que sea tan despectivo, pero es que yo no digo, la justicia la que ha dado el payo, no lo ha dado Cafefo, ni lo ha dado Radar Informativo, ni Daniel Biafra, es la justicia, pero digo yo, es un representante de la fe, del amor de Dios, de la unión con Dios, de todas estas cosas para hacer un canalla, hombre, para estar inmerso en eso. Sí, desde luego, Cafefo. Como bien apuntas, no es un parecer de un periodista reconocido como tú, ni el parecer de un abogado profesional del derecho como yo. No, ha sido el parecer de fiscales, de psicólogos forenses, y el parecer de un juez de la República, y aún más de un alto magistrado, de un grupo de magistrados que son los que conformaron la sala penal, que dijeron
son 19 años la pena justa para el señor Alexander Alzate Pulgarín por los deslenables y atroces delitos que cometió. Yo pienso que este precedente habla y tiene que transmitir un mensaje a los líderes espirituales y también a los miembros de estas congregaciones, iglesias y cualquier tipo de denominación o credo, para que de manera objetiva revisen hasta qué punto depositan su fe. Y mira que quiero comentarles aquí a los oyentes y a ustedes lo curioso que ocurre cuando un líder espiritual es acusado de delitos tan graves como los que estamos tratando en esta mañana, donde las víctimas son jóvenes y menores de edad que merecen el mayor de los cuidados de parte de la sociedad y las personas que están a su alrededor. Y es que acontece que, no obstante, como en el caso que ocurre, que hay una condena de primera instancia revisada por unos magistrados del tribunal, aumentada y confirmada en cuanto a ello, siempre va a haber grupos de seguidores que aún siguen creyendo en esa persona, que aún lo siguen tomando como un hombre enviado de Dios y que siguen creyendo y aún aceptando como ciertas fábulas que se les plantean, como decir de que todo se trata de un ataque para el hombre de Dios, que así como los hombres en la Biblia, grandes hombres de Dios en la Biblia, fueron sometidos a distintos juicios y acusaciones, así claro está ocurriendo, y que se trata de ataques del maligno y artimaña, y la gente sigue creyéndolo. Perfecto. Eso es lo más triste, a tal punto llegan al control de que la gente sigue apoyando y aún creyendo en este tipo de personas, no obstante una sentencia como el caso que nos ocupa. Claro, abogado, la última pregunta la tiene aquí Oscar Torres. Oscar. Doctor Gustavo, con los buenos días. Estaba revisando un poco toda la información que se cuenta de este señor, por decirlo así, pero usted dice, y lo que comentó en el alegato jurídico, es que él abusaba de las menores porque tenían esa ausencia de la figura paterna, abusaba de niñas que no encontraban de pronto ese apoyo en la familia, o sea, veía la vulnerabilidad de las menores y de eso se aferraba para abusarlas. Sí, desde luego, parte del modus operandi que se identificó en el proceder del señor Alexander Alzate era que en su condición de apóstol, porque así se le denomina al señor Alexander Alzate, allá en la iglesia cristiana Osana, que aún funciona aquí en la ciudad de Cali, era que identificaba jóvenes con ausencia de figura paterna, ausencia física, o aún si estaba el padre presente, era un padre con problemas de alcohol, con problemas de maltrato hacia sus hijas. Y entonces a estas víctimas, así como un lobo rapaz, así como una bestia del campo, busca a la víctima más débil para hacerla su presa. Sí. Es un modus operandi muy común entre los abusadores y no fue ajeno al proceder del señor Alexander Alzate. Así procedió, así abusó de estas jóvenes, pero asimismo la justicia colombiana, nuestros jueces de la República y el Tribunal Superior en su sala civil, aplicando la ley del hombre, le impuso una pena ajustada a sus hechos y a sus actos en denigro de la integridad sexual y otros valores de estas menores, y en eso encuentro yo que gran satisfacción de que nuestra justicia actuó y poder saber que creemos que la justicia actúa y pone en su lugar a estos falsos hombres de Dios, abusadores de menores. Doctor, yo quiero caer en dos cositas más muy puntuales, sobre todo para los oyentes que a esta hora están pendientes del radar informativo, aquí en 92.1, sí, y ya me lo preguntaba doña Gladys Moreno aquí por el WhatsApp, y es lo siguiente, que si hay de pronto una línea o algo donde los oyentes que tengan o estén viviendo este tipo de situación, porque usted sabe que es que a la gente capofa a veces le da miedo, y como es el pastor o el líder espiritual, pues peor, o piensan que van a caer en pecado o que Dios los va a castigar si hablan o denuncian. La tierra va a abrir y se los va a tragar. Si hay alguna línea confidencial o algún sitio donde concretamente se puedan hacer este tipo de denuncias. Y lo otro, doctor, es
si ya se está haciendo seguimiento a algún otro tipo de es que a mí me cuesta trabajo pues llamarlos líder espiritual, algún otro tipo de bandido de estos. O de pervertidos sexuales. Sí. Y te cuento que como se sucedió con este caso, sí he recibido noticias de distintos líderes espirituales que están incurriendo en las mismas situaciones. ¿Qué se está haciendo con estos casos? Es una labor que de pronto desarrollo alternativa allí a mi ejercicio profesional, desarrollando las investigaciones para acudir con las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación. Hay una unidad especializada en este tipo de delitos y ya con este precedente, pues los fiscales de esta unidad van logrando elementos y apoyo, como son las decisiones del tribunal, para adelantar este tipo de casos y llevar a buena cuenta a estos criminales vestidos y disfrazados detrás de una Biblia y una cruz. Pienso yo que quien tenga conocimiento de un caso similar al que está ocurriendo debe primero acudir con confianza ante la Fiscalía General de la Nación y apearse de un abogado doliente de esas víctimas que esté permanentemente haciendo seguimiento, porque pues tristemente nuestra justicia actúa en la medida en que se le brinden los elementos y se active y se esté pendiente de los asuntos. De lo contrario, pues a veces nos encontramos con casos en los que simplemente no acontece nada, las víctimas se exponen y quedan allí expuestas y al contrario vituperadas por parte de los conglomerados sociales, y estos delincuentes no son habidos a buena cuenta y sancionados como sus actos merecen. Doctor Rodríguez, aquí ahora citaba a Daniela a los oyentes a través de nuestro WhatsApp, y aquí hay una señora que es doña Gloria Vivas, y ella pregunta que si él es no solamente el líder espiritual de la iglesia, sino el dueño de esa iglesia como pastor, ante la justicia, ¿esto qué? ¿No le trae acarrea consecuencias a la iglesia, o sigue funcionando, o puede seguir funcionando, la pueden delegar a otra persona, o jurídicamente qué pasa ahí? Bueno, el Señor, ningún pastor es dueño de su iglesia, y eso es algo que hay que tener claridad, aunque en la práctica y por experiencia de muchos años puedo decirlo, prácticamente así se sienten, ¿sí? Una iglesia es una organización religiosa sin ánimo de lucro, tal como lo es una fundación, y se asimila a una sociedad. El pastor es el gerente, no obstante algunos se creen dueños, y el dominio que llegan a tener sobre la congregación hacen que así lo sean y tomen sus decisiones de manera autónoma e inconsulta. El señor Alexander Alzate es el líder de la Iglesia Cristiana Osana, que sigue funcionando. No hay medidas jurídicas para que extinga una personalidad jurídica, un sitio, una congregación, por la sanción sabiendo que el líder que la conformó y produjo su creación, pues incurre en esta gravedad de delitos. Allí, ¿qué solución le veo a eso? Más que jurídica, es social, que los miembros de una congregación están evaluando permanentemente el comportamiento de sus líderes, y ante una situación tan grave como la que conocemos, pues les remuevan de cualquier cargo y de cualquier dirección de la misma, y coloquen gente idónea y que de verdad tengan la vocación de servicio como se exige para un cargo de eso. Abogado, muchas gracias, muy formal. Cafefo, muy buen día y gracias por este espacio para que los líderes espirituales que estén incurriendo en este tipo de actividades entiendan que todo delito la justicia colombiana lo sancionará, y que los miembros de cualquier tipo de credo, denominación religiosa, sepan que no debe existir fe ciega, solamente en Dios, pero en los delegados o presuntos delegados se debe examinar cada uno de sus actos, de sus palabras, y evaluarlos a través del libro santo, del cual prediquen, para verificar si son o no son enviados de Dios. Cafefo, muy buen día, muchas gracias. Un abrazo para usted. En mi reloj y en el suyo, en el de todos, marca la hora, por favor. 6 de la mañana, 51 minutos en Colombia, mientras